Todos los hermanos, Mateo capítulo 20, versículo 20. En esta mañana vamos a hablar del liderazgo según Cristo. Y vamos a tomar este texto, hermanos, para aprender, hermanos, de la Escritura, cómo debe ser y cómo debe funcionar el liderazgo según Cristo, que es completamente contrario al liderazgo según el mundo. Recuerden, hermanos, que usted está en un reino que es distinto al reino del mundo. Y nada de lo que se hace en la iglesia se hace conforme al mundo. Es el mundo el que debe hacer las cosas conforme a lo que se hace en la iglesia, pero no la iglesia conforme al mundo. Estamos en el reino de la luz, donde hay un solo gobernante para todo el pueblo de Dios, y su nombre es Cristo Jesús. Pero Dios, en su gobierno, Él delega autoridad a varones. Recuerden que la autoridad que Cristo ha delegado, no la ha delegado a damas, la delega a varones. A las damas les delega el privilegio maravilloso de ser ayuda idónea de los varones, a quienes Dios les da autoridad, para que ellas les ayuden a ellos a cumplir el principio, el propósito y el plan de Dios a cada uno. Y en la iglesia, Dios ha levantado y levantará varones que en nombre de Él y de representación de Él no gobiernen la iglesia, sino que cuidemos la iglesia. Porque Dios no acepta que ningún varón gobierne la iglesia, excepto el varón de verdad. ¿Cómo se llama? Cristo Jesús. Todos los demás varones que Dios levanta en la iglesia no nos levanta para gobernar, nos levanta para cuidar el rebaño. Por eso los principios son completamente distintos. En el mundo se necesita autoridad, carácter varonil. En la iglesia se necesita varones que sean ejemplo. Gente que califique con un principio básico, que sea marido de una sola esposa. Principio básico para ser anciano, diácono o pastor, apóstol, profeta o evangelista. Calificado como líder en la iglesia, su principal atributo es que debe ser esposo de una sola mujer viva. Si se le murió, puede volverse a casar, pero si no, hasta que la muerte nos separe. En el liderazgo no puede haber ningún hombre divorciado, ni uno, en el liderazgo de una iglesia, porque no califica ni representa a Cristo. A Cristo le tocó, como dicen humanamente, jugar con la más difícil, pero le ha sido fiel, le es fiel y le será fiel hasta el día final. Por eso, cuando se habla de liderazgo, el prototipo del liderazgo no está en la tierra, el prototipo del liderazgo está sentado en el cielo y su nombre es Cristo Jesús. Por eso es maravilloso entender esto. El liderazgo cristiano está claramente definido en la vida de Cristo. Y Cristo es el prototipo de líder que todo varón debe aspirar a ser. No uno solo, sino todos los varones que estamos aquí debemos aspirar, ponernos como meta, ser como el varón de verdad, Cristo Jesús. Y toda esposa debe trabajar para que su varón sea como Cristo y no desmayar, no hacerlo. Y todo hijo debe levantarse dentro de un liderazgo donde sea Cristo el que gobierne a través del esposo, del padre, cuya madre le ayuda, se somete a él, para que la iglesia funcione de la misma manera. Vamos a este texto, Mateo 20. Una historia real que sucedió entre Cristo y dos de sus discípulos y vinculó a todos los discípulos, y donde Jesús explica lo que es el verdadero liderazgo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Dice el 20:20. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros
a mi derecha y a mi izquierda. No es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre. Él es el modelo. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Padre, rogamos tu dirección, rogamos tu sabiduría, y te ruego que seas tú, a través de tu Espíritu, quien nos hable a todos y nos permita, Señor, hacer las cosas como tú lo has ordenado desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que vamos a mirar es que el liderazgo cristiano no se da por influencias. Por favor, pasen la diapositiva eso. El liderazgo cristiano no se da por influencias. Uno de los problemas que tenemos en la iglesia, al igual que el mundo, es que los líderes en el mundo se eligen por votación. Y por eso tenemos los líderes que tenemos en el mundo, porque se eligen por votación. En la iglesia nadie se debe elegir por votación, porque no es por influencia. Aquí hay una mujer que, guiada, manipulada o dirigida o por amor maternal terreno, quiere que sus hijos ocupen las mejores posiciones en el reino de Cristo. Que el uno sea el que se siente a la derecha y el otro a la izquierda, para ella sentirse en el privilegio de decir: esos son mis hijos, los que están al frente. Por eso el texto dice que la mamá de los hijos de Zebedeo era el esposo de esta mujer, y sus hijos se llamaban Juan y Jacobo. Juan y Jacobo. Ella se acerca, se postra delante de Dios, reconoce que tiene autoridad porque se postra delante de Él como autoridad, y le pide algo, y Jesús le dice: bueno, ¿qué quieres? Y es interesante la palabra que ella dice: ordena. Ese es el sistema del mundo. Da la orden, porque lo que tú digas se va a hacer. Miren, hermanos, es interesante que es un principio. En el mundo se gobierna por órdenes. En la iglesia no. No se ordena por órdenes. Porque el servicio en la iglesia debe ser voluntario. Los que trabajamos al frente debemos hacerlo voluntariamente. Y aunque a ratos Cristo le tiene que pararse y darnos como órdenes, y decir: bueno, ¿se mueve o se mueve? Realmente trabaja en nuestro corazón para que lo hagamos voluntariamente. Ella dice: ordena que en tu reino, cuando tú reines, no en ese momento, sino cuando Él reine, se sienten estos 2 hijos míos a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y es interesante, el liderazgo no se da por influencias humanas, no se da. Y todo liderazgo que se escoja por influencias humanas es en contra de Dios. Usted sabe que en nuestro mundo, y aún las iglesias, gobiernan la gente según las votaciones que haya. Y cuando hay votaciones, no hay verdad en función. Hay inclinaciones emocionales, hay deseos, hay intereses personales, los que se están inclinando para elegir a fulano de tal, porque ese es al que a mí me conviene. Pero en la iglesia jamás se debe hacer así. Y quiero que ustedes lo aprendan, hermanos. No sé cuánto tiempo Dios me tendrá con ustedes, pero seguro algunos seguirán después. Y deben aprender, hermanos, que si están aquí o estén en cualquier rebaño, no participen de ninguna votación para elegir a nadie, porque no es bíblico. ¿Por qué? El Señor lo explica en el versículo 22 y 23. Él dice: Jesús le respondió, dijo: mujer, no sabéis lo que pedís. Es una respuesta cariñosa. Mujer, no sabéis lo que pedís. Estás completamente ignorando lo que estás haciendo. Entonces él le dice 2 cosas que sí puede hacer. ¿Podéis beber del vaso que yo de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿A qué se está refiriendo? Básicamente al sufrimiento que él estaba llevando y el sufrimiento que iba a pasar: morir, ser sepultado y resucitar. ¿Qué es lo que la mayoría de nosotros no queremos? No queremos sufrir con Cristo, pero sí queremos gobernar con Él.
Como la mayoría en la casa, todo el mundo quiere almorzar, sí, pero ¿cuántos se sacrifican para ayudar a la mamá a hacerlo? ¿Cuántos quieren almorzar? Todos, sí, pero ¿cuántos quieren lavar la loza después? Y lo mismo es en la iglesia, todo el mundo quiere disfrutar, pero nadie quiere ayudar. Hermanos, si hay algo que debe hacer el que realmente fue llamado a ser líder en la iglesia, es aprender a sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, para que pueda reír con los que ríen. Y todos ustedes, sin excepción, fueron llamados y fuimos llamados a sufrir con Cristo, para que podamos reinar con Él. Quiero que vayamos un momentico a Timoteo, sin perder Mateo capítulo 20, por favor, no lo vayan a perder, porque volvemos ahí con la gracia del Señor. Pero es interesante, en 2 de Timoteo, hay algunos principios, palabras fieles, que tienen que cumplirse, lo uno para que se dé lo otro. 2 de Timoteo capítulo 2, 2 de Timoteo 2, dice estas palabras. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Solo aquellos que murieron con Cristo en la cruz, que el Padre puso en la cruz, viviremos con Él. 2 de Timoteo 2:11. 2:11. ¿Sabe, hermano, que usted, si realmente ha conocido a Jesús como Salvador, usted estuvo en la cruz con Cristo crucificado? ¿Sabe que si usted realmente ha creído en Cristo Jesús, usted fue sepultado con Cristo Jesús en esa tumba? Por lo tanto, usted y yo vamos a resucitar como Cristo resucitó también, porque resucitamos con Él. Por eso estamos hoy posicionalmente sentados a la diestra de Él, porque somos parte de Él. Y dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Mira la segunda parte, que es la que dice allí el Señor en Mateo 20. Si sufrimos con Él, ¿qué pasará? También reinaremos con Él. ¿Qué necesita un siervo de Dios para reinar con Cristo? Sufrir con Él. A eso fuimos llamados, a sufrir por Él, renunciando a todo para servirle a Él, dejarlo todo en un segundo plano para poder vivir con Él. El principio más maravilloso, hermanos, es aprender a vivir con Él para reinar con Él. Y por eso el Señor le dice esas palabras a esta mujer y a sus dos muchachos. ¿Podéis hacer esto? Ellos dijeron, podemos. Y de hecho lo supieron. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, porque era real que iban a padecer por Él. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. También fueron llevados a la muerte por causa de Él. También. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Hermanos, en la iglesia no debe suceder nada porque nosotros lo ponemos, porque nosotros lo imponemos, sino porque la Biblia lo dice. Y el liderazgo en la iglesia no se debe poner a nadie al frente hasta que el Señor no lo señale. Porque nadie se hace pastor a sí mismo, nadie se hace anciano, diácono, líder, si el Señor no lo hace. Y si el Señor no lo determinó en la eternidad, nunca lo será en la iglesia. Y este es un buen principio para las damas. Para las damas. Una cosa es ser pastor aquí al frente, otra cosa es ser marido en la casa. Eso es gran diferencia. Una cosa es ser pastor aquí al frente y otra cosa es ser papá en la casa. Hay gran diferencia. ¿Qué es más fácil? ¿Ser esposo en la casa o ser predicador en el templo? ¿Qué es más fácil? ¿Ser papá en la casa o ser predicador en el templo? Mucho más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Ser líder en la iglesia o ser líder en la casa? Es mucho más fácil ser líder en la iglesia. Por eso Dios quiere que el liderazgo empiece en casa primero. Si no ser líder en la casa, nunca podrá ser líder en la iglesia. Y no todos los que son líderes en la casa serán líderes en la iglesia. Porque no todos fuimos llamados a liderazgo, pero todos los varones fuimos llamados a ser líderes en casa. Y es necesario entenderlo, hermanos. Y Él les dice esas palabras: el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío
darlo. El liderazgo cristiano es dado por Dios de manera soberana, no al que quiere, sino al que Dios pone. Por eso vamos a Efesios un momentico, porque este texto de Efesios que lo hemos leído muchas veces debemos volverlo a retomar hoy. En Efesios capítulo 4, la Biblia es clara en esto. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo, ¿quién? Cristo Jesús. Y Él mismo constituyó a unos, ¿quiénes? Apóstoles, a otros profetas, a otros y a otros. El que es apóstol no puede ser profeta, el que es profeta no puede ser apóstol, el que es profeta o apóstol no puede ser pastor, ni maestro, ni evangelista, aunque pueda cumplir muchas de las funciones que ellos tienen, que es distinto. Porque los apóstoles cumplieron funciones de pastores, cumplieron funciones de maestros y cumplieron funciones de evangelistas. De hecho, casi todos fueron evangelistas, pero eran apóstoles. Los profetas cumplieron funciones de apóstol, de evangelista, pastor y maestro, pero no eran apóstoles, no eran profetas, eran apóstoles. Y hoy en día, ninguno de los que estamos aquí podemos decir que somos apóstoles y profetas, pero sí podemos ser maestros, pastores o evangelistas. ¿Por qué? Porque Él mismo los constituyó. ¿Desde cuándo? Mateo 20 dice, es interesante las palabras que Mateo 20 le dice el Señor a estos discípulos. El sentar a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Y cuándo lo preparó Él? Desde antes de la fundación del mundo. Por eso, hermanos, el liderazgo en la iglesia no es conforme al del mundo. No lo es y nunca lo será. Por eso no debemos tratar de que la iglesia se hagan las cosas como se hacen en la empresa o en cualquier institución humana. No se puede, hermanos. Pero sí debemos luchar para que en el mundo se hagan las cosas como se hacen en la iglesia. Ese principio sí. Porque la iglesia y los principios bíblicos de la iglesia hay que llevarlos al mundo, pero los del mundo nunca hay que traerlos a la iglesia. Los principios de la iglesia hay que llevarlos al hogar. Pero los principios que ustedes tienen y yo tengo en el hogar según el mundo jamás deben ser traídos a la iglesia. Porque la iglesia tiene un gobernante y los principios de gobierno de la iglesia los da Cristo y no la iglesia. La iglesia se somete a ellos por ser una esposa obediente a Cristo. Volvamos otra vez al versículo entonces. El liderazgo cristiano no causa divisiones. Miren lo que pasó en el versículo 24. Cuando los otros 10, allá estaba Pedro, estaba Judas, estaba Mateo, bueno, entre los otros 10 que faltaron ahí, porque ahí solamente habían 2. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Sabe que siempre que hay elecciones queda gente enojada? Siempre que hay elecciones, votación, queda gente enojada. Por eso no es voluntad de Dios. Por eso, hermanos, cuando ustedes próximamente se avecinan nuevamente la elección de alcalde, ¿cierto? Creo que este año, ¿cierto? Gobernadores, hermanos, no elijan por votación, aunque les toque votar. Elijan conscientemente. Entre todo lo peor, como dicen, elijamos lo mejor. Y no elijan lo que a ustedes les conviene, elijan lo que al país le conviene. Y un principio que usted debe mirar en una persona de esas es que al menos tenga algo de temor por Dios. Que al menos crea que Dios existe. 2, que tenga principios morales, algo de moralidad, que ya queda muy poca en los gobernantes y en el mundo. Si nosotros elegimos de esa manera, estaremos eligiendo conforme a la Escritura, pero en especial, ore delante de Dios. Y si no hay por quién votar, vote en blanco. ¿Qué espera? Que Dios sea quien ponga los que deba poner, para no apoyar el gobierno según el mundo, pero esperar un solo gobierno para nosotros, que es el gobierno de Cristo. Ningún gobernante que suba al gobierno del mundo será el gobernante que necesitamos, hasta que no venga el gobernante que Dios quiere para el mundo, siempre ha querido y tiene preparado, que es Cristo Jesús, nuestro amado esposo. Por eso, hermanos, es maravilloso que entendamos este principio. Por eso, cuando hay verdadera, no se llama democracia, porque en el pueblo de Dios no hay democracia. Y eso es algo que usted debe quitarse de su boca.
En el pueblo de Dios no hay democracia, hay diálogo, donde el pueblo se pone de acuerdo para hacer la voluntad de uno solo. En el pueblo de Dios hay teocracia. En su casa no debe haber democracia, debe haber diálogo para hacer la voluntad del Dios único y verdadero. La democracia no es bíblica. La democracia no es plan de Dios, es plan humano. En la democracia, ¿quién tiene la razón? El pueblo. En la teocracia, ¿quién tiene la razón? Dios. Por eso Dios demanda a la esposa y a los hijos que se sienten bajo la autoridad de su padre, esposo, a hablar sobre qué deben hacer en casa. Y no se debe hacer ni la voluntad del padre, ni la madre, ni de los hijos, sino la de Dios, en cabeza del padre, seguida por la esposa y detrás los hijos. Ese es el principio bíblico de gobierno en la iglesia y en la casa, que no es la del mundo. Y así se evitan los conflictos. Por eso el texto dice: cuando los otros 10 oyeron, se enojaron contra los hermanos. Seguro que ellos también querían sentarse a la derecha y a la izquierda. Pero lo maravilloso, hermano, es que cuando usted va a la escritura, ¿a cuál de los dos lados Dios quiere sentarte a ti? ¿A cuál? A la derecha, no a la izquierda. La derecha ha sido reservada para usted y para mí. Y de hecho ya estamos sentados, ¿o no? Porque nuestro amado Salvador, cabeza nuestra, esposo de la iglesia, está sentado allí y nosotros con él. Así que no busquen puestos en el reino de los cielos. Ya lo tenemos. Tenemos el puesto de una esposa. Y la esposa debe estar siempre a la derecha. Escuchen, hermanos, para sentarse en cualquier lugar, ¿dónde debe estar sentada la esposa? A la derecha. A la derecha del esposo. ¿Sabe por qué? Porque siempre la derecha pondrá la mano que el esposo usa para acariciarla, para sobarla, para protegerla, porque a veces la izquierda no funciona, excepto los zurdos, que van en contra de eso, pero siéntese a la zurda, que es la que funciona. ¿Sí, hermana Victoria, es zurdo, ¿cierto? Bueno, hermano. Aparentemente parece molestadera, pero real. Real. En la cama, ¿a qué lado se debe acostar la mujer? Nada, a la izquierda. Debe acostarse siempre al otro lado de la mano funcional del varón. Si el varón es derecho, ella debe acostarse a la izquierda, porque él la va a acariciar con la mano funcional. La otra no sirve, la otra es para abrazarla nomás. Ese es principio bíblico. ¿Lo han leído o no? Ay, les falta leer Biblia, hermanos. Y no les voy a decir dónde está para que lo busquen. Deben leer. Si allá, como el hermano Víctor, que es zurdo, le toca al hermano a la derecha. Así que toca correr la cama para otro lado. Son principios, hermanos. Son principios del Creador. Son principios del Creador y tienen su función. Aquí no es que me gusta el rincón o la orilla. Aquí es obediencia al Señor para que las cosas funcionen como deben ser. Hermanos, segundo, pasemos, hijos, por favor. El liderazgo según Cristo es diferente al del mundo. ¿Por qué? Mire, lo primero que miramos es que Cristo hizo una clara diferenciación entre el liderazgo del mundo y el liderazgo espiritual. Y esto es una de las cosas que la mayoría no quieren entender. El liderazgo del mundo se hace por enseñoreamiento. Aquí tenemos dos hermanos, uno que está funcionando como policía, otro hermano que ya está retirando. Gracias al Señor, ya le dieron libertad, ¿cierto, hermano? Para estar por fuera y en casita cuidando a la esposa. Amén. Amén. Ya no lo volverán a matar tan fácil, ¿cierto? Aunque sigue disponible. Pero es interesante, la ley del mundo hace que la persona quede disponible y queda bajo autoridad y propiedad del Estado. En la iglesia no. La iglesia, todos los seres humanos somos propiedad de un solo gobernante que no manipula ni se enseñorea de ninguno, porque es el esposo de la iglesia. Por eso Dios le dijo a Pedro: no como teniendo señorío. No como teniendo señorío. No imponiendo ni haciendo nada a las malas. Una de las cosas que me han dicho algunos hermanos: hermano, hable, de otro vez, hermano, a mí me gustaría, pero no funciona así. No funciona así.
Porque el servicio que usted debe hacer es sí o no, pero voluntariamente. Y si dicen ustedes no, yo me espero. Es posible que usted no sea la persona apta para eso o no sea el tiempo de hacerlo. Y si lo es, será en el tiempo de Dios. Por eso es maravilloso este texto. Vamos al versículo 25. Entonces Jesús llamándolos a los 12. Y seguro que estaba ahí la mamá de estos muchachos y las otras mujeres. Posiblemente estaba la esposa de Pedro, posiblemente estaban los hijos de Pedro, las esposas de los demás, porque el judío casado está. Llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes o los que ejercen autoridad sobre ellas, ¿ejercen qué? Potestad. Mas entre vosotros no será así. No será así. Miren, hermanos, en la iglesia no se puede tener gente autoritaria, ni gente que trate de hacer las cosas solo por el mando. ¿No? Hay cosas que hay que hacer y algunos dicen, no quiero. Uno los deja quietos hasta que sea el tiempo o Dios los convenza. Y si no, se van quedando poco a poco relegados. ¿Pasó en Cristo? Sí. ¿Cuántos quedaron fuera del grupo de Cristo? ¿Cuántos eran al principio? 70. ¿Y cuántos quedaron al final? 11 nomás. 11 nomás. Los otros les pareció duro, no les gustó, cosa difícil, así no me gusta, este no va a reinar como yo quiero, así no. Y muchos querían seguirles y aquí no se gana platica, esto no tiene honra, esto no tiene gloria, y si este va para la cruz, al final quedamos todos sin rey. No, esto no funciona, esto no es lo que yo quiero. Y se fueron yendo uno a uno, hasta que quedaron los que el Padre le dio, 11. Que al final pudieron decir, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y ellos comprendieron que la misión de ellos era reinar con Cristo, pero no de la manera que se reina en el mundo, era a través del sufrimiento. Por eso un varón, si quiere reinar en su casa, le va a tocar sufrir. Nos toca sufrir, hermanos. Bajar la cabeza y de vez en cuando a veces ponerle las mejillas a la mujer para que nos casque. Porque más de una vez quieren hacer. Hacen la mano a las mujeres que han querido golpear a sus maridos. Por lo que no quiero preguntarle a las que lo han hecho, sino a las que han querido alguna vez. Cristo dice, ámenlas como yo los amé a ustedes. Y hermanos, el que quiera servir en la iglesia tiene que estar dispuesto a lo mismo. Porque hay hermanos que lo quieren matar a uno. Lo quieren matar literalmente, hermanos. Por eso, hermanos, es necesario esto. Entonces, llamando, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones, porque los líderes del mundo se enseñorean de las personas, los líderes del mundo ejercen potestad sobre las personas. Los mandan donde quieren, los ponen a hacer lo que quieren. Y aunque no les guste, lo hacen. Lo hacen. Y Dios dice, así no funciona, así no. Así no quiero que se gobierne la iglesia. Hay gente, hermanos, que hay denominaciones donde al que le cae mal lo mandan por allá, donde no haya señal ni de teléfono. Pero los que los caen bien, los ponen en varios lugares y no los mueven nunca. Hay denominaciones donde los que tienen buena capacidad para recoger plata, los manden a ciertas iglesias y a ciertas ciudades, porque son los que son buenos para recoger plata. Y los que pastorean y les da pena decirle a los hermanos, ofrenden. De hecho, los echan de las denominaciones porque no aportan nada. Creo que ustedes lo pueden ver diariamente en el entorno que vivimos. Dice la iglesia, en la iglesia no debe ser así. ¿Por qué? Porque el liderazgo en la iglesia es un liderazgo espiritual. Y los versículos 26 hasta el versículo 27 dice cómo debe ser. Dice, más entre vosotros, no, y se puede repetir ese no 3 veces, hermano. No será así. Por eso nunca, hermanos, debemos pretender que en la iglesia se gobierne como se gobierna el mundo. No, hermanos. Porque el mundo es un reino de tinieblas. La iglesia es un reino de luz. El mundo es un reino de impíos. La iglesia es un reino de justos, pecadores justos, justificados. El mundo está gobernado por Satanás.
La iglesia está gobernada por Cristo Jesús. El mundo, la gente va a condenación. La iglesia va a la gloria de Dios, que es en Cristo Jesús. Por eso tenemos que tener estos principios distintos, hermanos. Y los principios que está enseñando la Biblia aquí para gobernar la iglesia deben ser los principios que usted, varón y mujer, tenga para gobernar su propia casa. Su propia casa. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera, porque nadie debe querer. Es interesante. Por eso dice, el que quiera, porque nadie debe querer esto. Nadie debe querer hacerse grande entre nadie, ni nadie debe querer ser el primero entre nadie en la iglesia. No debe ser, porque no es así. Esto sucede en el mundo. En el mundo es donde la gente quiere subir para gobernar a otros, quiere subir para ser el primero, quiere subir para ser grande. En la iglesia no es así, ni debe ser así. Como dice el coro, dice Santiago Pentecostal, es bajando, bajando y no subiendo. ¿Es? Subiendo y no bajando. Ah, ya dicen es subiendo y no bajando, ¿no? Entonces está mal también, hermano. Es interesante, hermanos, que si usted mira la escritura, todo lo que es de Dios va en contra de lo del mundo. Si el mundo va para el norte, el creyente va. Si el mundo va para arriba, el creyente va para abajo. Y si el creyente va para arriba, el mundo va para abajo. Es al contrario, hermano, completamente, como dice Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, amada iglesia. No lo son. Por eso es interesante, hermanos, el que quiera ser el primero, el que quiera ser el más grande, versículo 26, entre vosotros, entonces será el servidor de todos. Escuchen, hermano, si usted quiere servir a raticos, no puede ser siervo del Señor. Si usted quiere ser siervo de algunos, no puede ser siervo del Señor. Si usted quiere en la iglesia tener preferidos, no puede ser siervo del Señor. Y déjame decirles de corazón, algunos no lo van a creer lo que voy a decir, pero es verdad. Yo entre ustedes no tengo ni un preferido. Ninguno. Ni mis hijos tampoco son preferidos. Entre la iglesia no. Y mi esposa tampoco es preferida, aún entre la iglesia, como cuerpo no. En la vida humana es preferida ella por encima de ustedes, pero en la iglesia no. A veces me toca decirle, amor, qué pena, pero hoy me toca dedicarme a fulano y a fulano y a fulano y a fulano, sabiendo que ella tiene el primer lugar como mujer y hermana en mi vida, como esposa. ¿Por qué? Porque en la iglesia todos somos iguales. Pero ustedes me van a ver mucho más tiempo con algunos que no son mis preferidos. Son aquellos que se están disponiendo para trabajar, o aquellos que tienen muchos problemas y lo buscan a uno para que les ayude, que es distinto. Y los que me conocen saben que no soy blandengue con ninguno, y a ninguno le he tratado de sobornar, ni a ninguno he tratado de sobarlo para conseguir algo de usted. Me van a conocer todos por igual. Porque Dios me ha enseñado que debo ser siervo de Él y no de ustedes, pero que le sirvo a Él sirviéndoles a ustedes. Y si alguno quiere servir, debe ser así. Por eso es necesario que entendamos ese principio. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y gracias a Dios porque Dios nos está dando servidores, porque como dijo Yetro a Moisés, esto me está quedando grande. Y la verdad, entre la iglesia más crezca, más líder necesitamos. Una congregación como esta necesita por lo mínimo 2 o 3 pastores ya de tiempo completo para poderlos cuidar, porque si no, no podemos. No podemos. Y si no hay gente que sirva, menos, porque estaré metido en cosas que no debo estar. Y lo segundo que dice el texto, porque ese es el principio primero, es que el verdadero liderazgo no busca protagonismo ni oprime a quienes están bajo su liderazgo. Porque el verdadero liderazgo no se basa en gobernar, el verdadero liderazgo se basa en servir. Mire lo que dice el versículo: el que quiera ser el primero de vosotros será vuestro siervo. Es interesante, hay gran diferencia entre ser siervo y ser servidor. Pregunta: ¿cuántos de ustedes son siervos? ¿Y cuántos son servidores? Ahí está el problema. Si usted es hijo de Dios, es un siervo. Pero ¿cuántos están sirviendo?
Y solamente, y te lo vuelvo a recalcar, usted no le sirve a Dios en el mundo para nada si no está compartiendo el Evangelio. Si en el mundo usted puede tener trabajo que sea profesor, puede ser albañil. Aquí tenemos, voy a mencionar algo de lo que tenemos aquí: profesores, albañiles, policías, amas de casa. ¿Qué más tenemos? Comerciantes. Si no están compartiendo el Evangelio, no le están sirviendo a Dios. Por mejor que estén haciendo lo que están haciendo, no le están sirviendo a Dios. Porque el único servicio que la Biblia muestra al mundo es evangelismo. Y el resto del servicio es a la iglesia. Todo el resto de servicios a la iglesia. Así que el que no se dispone a servir a la iglesia, sirviendo a los hermanos, no le está sirviendo a Dios. Y el que no sirve en el mundo compartiendo el Evangelio, no le sirve a Dios. Y en la casa, cada esposa debe estar sirviendo a su esposo y a sus hijos de la manera que Dios lo mandó. De lo contrario, tampoco está sirviendo a Dios. Y los hijos obedeciendo a sus padres de la manera que Dios lo mandó. De lo contrario, tampoco están sirviendo a Cristo. Porque el servicio a Cristo es obediencia a su palabra. Por eso el Señor llama claro a estos muchachos. ¿Cuántos de esos 11 muchachos lo dejaron todo por el Señor? Todo. La verdad, la Biblia no nos dice cómo era la relación de ellos con sus esposas. Algunos creen que la mayoría de esposas andaban con ellos y sus hijos también. Solamente que Dios había entrenado al pueblo de Israel para esta parte. Recuerden que el pueblo de Israel es un pueblo maravilloso para dar, a preparar comida y para atender gente. Son excelentes. O sea, ellos son felices. Entre más les toque atender, mejor. Nosotros, entre menos gente nos toca atender, mejor. Entre menos comida nos toca preparar, mejor. Pero el pueblo de Israel no, entre más comida, más gente, mejor. Me ponía a mirar el Antiguo Testamento, esos convites que hacía David, que mataba 1000 animales para sacrificarlos al Señor y darle comida al pueblo, porque los convites de Israel, la gente traía comida y comían los unos a los otros. Todos venían de todas partes a Jerusalén a comer, a festejar, a disfrutar el privilegio que nosotros hacemos cada primer domingo, que la mayoría se lo pierde. Por pena, por muchas razones. Pero es maravilloso, hermanos, mirar este principio. El liderazgo según Cristo es diferente al del mundo. El del mundo se basa en el señorío y en la potestad que uno ejerce sobre los demás, en la capacidad de decirles a ellos lo que deben hacer, pero en la iglesia no. Es en el servicio. En la iglesia es: hermano, ¿quieres hacer lo que yo estoy haciendo? Ese es el principio de liderazgo en la iglesia. Hermano, me ayuda a barrer con la escoba que yo estoy barriendo y de la manera que yo lo estoy haciendo. Me ayuda a trapear con el trapero que yo estoy trapeando y de la manera que yo lo estoy haciendo. Ese es el servicio en la iglesia. El servicio en la iglesia debe ser: primero me ven a mí y después me ayudan. Es lo que Cristo hizo. Ejemplo les he dado para que de la manera que yo lo hago, ustedes también lo hagan. Ese es, y no es el del mundo. El mundo se capacita para dar órdenes. El mundo se capacita para que otros hagan lo que ellos deben hacer. El mundo se prepara para tener esclavos. En la iglesia nos preparamos para ser esclavos y no para esclavizar a nadie. Y ese es el verdadero siervo y servicio a Dios según la Biblia. Y el modelo de liderazgo según Cristo es ejemplarizado por Cristo mismo. Páselo, hijos, por favor. En el versículo 28 concluye: como el Hijo del Hombre, Él es el modelo en todo, hermanos. Él es el modelo en todo. Como el Hijo del Hombre no vino a este mundo para servir. Recuerde que el liderazgo del mundo es para que le sirvan, ¿cierto? Para que le sirvan. El liderazgo de Dios no, es para servir. Aún aquellos que nos hacen mal, y mucho más aquellos que nos hacen mal. El mundo le sirve al que le hace bien, dice la Biblia, eso lo hace cualquiera. Pero servir al que le hace mal, lo hace Cristo en nosotros y a través de nosotros. Por eso el versículo muestra 3 cosas importantes. Cristo no vino para servir. Cristo vino para servir. Y se humilló hasta lo más bajo del servicio. ¿Cuál es? Dar la vida por aquellos a quien le sirve. Dar la vida por aquellos a quien le sirve.
Ese es el principio del verdadero liderazgo en la iglesia. Y así debemos formar líderes que vayan en ese propósito. Cristo no vino para ser servido, Cristo vino para servir y Cristo vino para dar su vida en rescate por muchos. No dice por todos en cierta manera, porque aunque la capacidad de su sacrificio es por todos, solo dio la vida por los suyos. Privilegio para usted y para mí, que tenemos ese gozo de haber sido escogidos por Dios y disfrutar hoy el ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, el liderazgo de Cristo es completamente contrario al del mundo. Es algo voluntario. Vamos un momentico y quiero que leamos Primera de Pedro. Un texto que conocemos, pero vamos a unirlo a esta parte, donde nos muestra el actuar de un verdadero siervo de Dios. Y en todo aquello, hermano, que me han visto a mí actuando distinto, perdónenme, hermanos. Y en todo aquello que han visto o verán o nos verán de pronto actuar contrario, porque de pronto, en cualquier momento, y de pronto no, en cualquier momento ven la carne y el mundo en nosotros. Pero buscaremos hacerlo de la manera que el Señor lo hizo, y que el Señor nos siga corrigiendo en ese proceso y recordando. Primera de Pedro 5, versículo 2. Liderazgo en la iglesia, ministerios en la iglesia, siervos en la iglesia, dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Recuerde que nuestro trabajo no es gobernar, es cuidar. Y apacentar es parte del trabajo, cuidar la oveja para que coma y beba y disfrute, mientras que llega el pastor de pastores. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo? Cuidando de ella. ¿Cómo? ¿Cómo se cuida la iglesia? No por fuerza, o sea, no a las malas, no a la berraca como dicen algunos, sino no diga hoy me toca barrer, hoy me toca ir, hoy me toca. No, es voluntariamente, es un privilegio hacerlo. No por ganancia deshonesta, no por un sueldo, no por una paga. He estado por ahí metido en un lío de los que me suelo meter. Yo me suelo meter en muchos problemas por no quedarme callado. La lengua me pica y a veces quiero callarme, pero no puedo. Y ahora que Dios me guarde, hermano. Estaba mirando una iglesia que está pidiendo un pastor. Lo pidió una denominación que le ayudara con un pastor. Y lo interesante es que cuando reunieron a los líderes de esta iglesia le dijeron: bueno, necesitamos una casa que no sea en el templo. Necesitamos una casa para ese pastor que sea aparte. Y la casa debe tener esto, esto y esto. Y el sueldo del pastor debe ser este. Eso es deprimente en la iglesia que sucede. Eso sucede en el mundo. Pero en la iglesia no. Porque el modelo de nosotros es Cristo. ¿Dónde duerme un siervo de Dios? ¿Dónde? Donde los hospeden. ¿Qué come un siervo de Dios? ¿Y cuánto deben pagarle un siervo de Dios? Nada. Debe ser voluntaria la ofrenda, pastor. Y la iglesia, dentro de dar voluntariamente, debe cubrir las necesidades de él. Con esposa e hijos debe cubrirla completa. Completa, que él no tenga que preocuparse de ninguna necesidad para que pueda pastorear. Pero ponerle algo así, eso es el sistema del mundo. Es el sistema del mundo. A un pastor no se le sube ni se le baja el sueldo. A un pastor se le da lo que necesita. ¿Y cuánto debe pedir el pastor? Nada. Nada. Porque él debe estar dispuesto a dar todo por sus ovejas. Es el principio bíblico, hermanos, de hacer las cosas. Por eso el texto dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por un sueldo. Porque un sueldo es una ganancia que a veces nos la ganamos deshonestamente. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de veces no hacemos lo que nos mandan a hacer, ni cumplimos con las tareas que nos mandan a hacer. Y la mayoría de sueldos llegan deshonestamente porque no hacemos lo que debemos hacer. Sino con ánimo, con la alegría, hermano, de llegar. ¿Y qué hay que hacer? Hermano, no tengo nada para darle, no importa, hagámoslo. Lo importante es hacerlo. Usted necesita un servicio, yo lo puedo hacer, hagámoslo. Y el versículo siguiente: no como teniendo señorío. En esta iglesia tengo el privilegio de compartir. En esta iglesia tengo el privilegio de compartir y he compartido muchas veces.
¿Y sabe cuál fue la orden que le dieron? Una vez que el pastor venga, todos los demás pastores deben salir. Yo me ponía a preguntarme, ¿eso es según la Biblia o eso es según el mundo? Miren, en el mundo todos debemos ayudarnos los unos a los otros. Y entre más gente venga a llorar a la iglesia, mejor. ¿Han disfrutado usted cuando vienen los pastores, otros pastores que han venido? Descansan de mí, ¿cierto? Sí, hermano, digan que sí descansen de mí. Pero he sido ministrando yo, he tenido que decir a los pastores, gracias hermano por el sermón. Porque he tenido el privilegio de que me lo digan a mí. Yo se lo he dicho a la iglesia, hermano. Y hace con palabras más duras que la suya, pero hoy usted me lo dijo a mí. Y vaya que duro me cayó. Es maravilloso. Porque el gobierno en la iglesia no se hace como se hace el mundo. Pero la mayoría de las iglesias están adaptadas al mundo. Y la mayoría de siervos están adaptados al mundo. Primero preguntan cuánto pagan. En lugar de preguntar, primero, ¿qué hay que hacer? Y la paga no importa. Porque el siervo de Dios no recibe paga. El siervo de Dios lo que recibe es gracia de parte de Dios para servir. Y termina el versículo 4 versículo 3, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino que siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca, ¿quién? El príncipe de los pastores. Porque todos los demás pastores, nosotros somos pastores ayudantes, no pastores de verdad. A pastores ayudantes. Cuando aparezca el verdadero pastor, el príncipe de los pastores, ¿qué hará? Cada uno recibirá la corona incorruptible de gloria. O sea, Él va a premiar a cada uno y nos va a comparar con Él. Y nos va a escanear en el escáner de Él. Y nos va a poner frente al prototipo de Él. Y es ahí donde vamos a ser avergonzados o vamos a ser premiados. ¿En qué tanto nos parecemos a Cristo? Usted como esposo, yo como esposo. Ahora como pastor y delegado del Señor para cuidar de ustedes en cierta manera, porque el que lo hace es Él y sigue haciéndolo Él. Como ayudante Él en el cuidado que Él tiene de ustedes y de mí. Y el liderazgo que vaya subiendo a la iglesia, tenemos que hacer lo mismo. Lo mismo. Por eso, hermanos, es maravilloso mirar esos textos y mirarlos a la luz de la Biblia. Y aprendernos ese texto de Mateo 20:28, donde dice, como el Hijo del Hombre, el verdadero Hijo de Hombre, perfecto, el varón perfecto, el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, no vino para servir, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, gracias por la manera en que tú has hecho las cosas. Y oramos, Dios, para poder estar en tu voluntad y hacer las cosas, Dios, como se hacen en el reino tuyo, no como se hacen en el mundo. Y ayúdanos, Dios, a desmoldearnos cada día del mundo. Y aunque tengamos que darle ciertas cuentas al mundo en su manera de actuar, que nuestra vida no sea como ellos, sino como tú lo quieres. Tú pagaste impuestos cuando estabas en el mundo, aunque sabías que no debías hacerlo. Pero no le cobraste impuestos a nadie, ni subyugaste a nadie a tu voluntad. Gracias porque viviste conforme a la Escritura, conforme a la ley, conforme al reino tuyo. Y como tú nos has enseñado en el Padre Nuestro, queremos aprender a hacerlo. Que se haga tu voluntad entre nosotros como se hace en el cielo. Pero no como se hace en el mundo, sino como se hace en tu presencia. Como tú lo diseñaste arriba y quieres que nosotros lo hagamos acá. Hoy ponemos delante de ti, Señor, este rebaño. Los varones que nos has dado y que están sirviendo. Y los ponemos delante de ti para que sigan siendo formados conforme a tu palabra y que algún día podamos, Dios, reconocerlos. No nombrarlos ni votar por ellos, sino reconocerlos como liderazgo tuyo, formado por ti y para la gloria tuya. Y hoy que vamos a reconocer el liderazgo de nuestros hermanos, queremos que tú nos dirijas y nos dé la gracia, Dios, de hacerlo según tu voluntad. Nos encomendamos a ti con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén.